Muy buenos días, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y sobre todo importante que hayan empezado la semana con la mayor de las energías. Y bueno, vamos a ver el precio de Bitcoin. Tenemos actualmente Bitcoin en la zona de los 58.055 dólares. Y bueno, ayer lo teníamos más o menos sobre la zona de los 59.700 dólares. Sí que teníamos ahí en gráfico de 4 horas, teníamos una confirmación alcista en gráfico de 4 horas, pero ya comenté ayer que mucho cuidadito, ya que estábamos en domingo, a pesar de que teníamos esa confirmación, que no es el mejor momento para hacer ninguna operación. Y bueno, ya contemplábamos un escenario, perdonen, de que pudiéramos tener alguna rotura y después de tener esa rotura, pues venirnos hacia abajo. Y bueno, es lo que ha hecho el precio de Bitcoin. Aquí ningún secreto, también es lo que nos ha dicho en todo momento esa serie de indicadores, sobre todo en las temporalidades más cercanas, como suele ser el gráfico de una hora. Y bueno, el caso es que ayer tuvimos ahí una roturita ahí hasta la zona de los 60.244 dólares y bueno, hemos venido prácticamente redondeando a tener un retroceso hasta la zona de los 58.000 dólares, un movimiento totalmente normal, no es que Bitcoin se vaya a cero, ni nada por el estilo. Vamos a ver las diferentes temporalidades, vamos a ver el gráfico semanal, porque es lo que nos toca por inicio de semana y también relacionado con lo que he puesto en la miniatura. Y bueno, vamos a empezar con análisis técnico. Y bueno, vamos a empezar con el gráfico semanal. Tenemos los precios aquí, a partir de ahora van a ser de referencia en spot de la plataforma de Binance. Y bueno, tenemos Bitcoin en 58.122 dólares. Vamos a ir aquí a lo interesante, porque a mí la realidad que lo que me interesa realmente son los indicadores. Los indicadores son los que nos dan, digamos, esa serie de confirmaciones de los movimientos. Y bueno, aquí estamos en un gráfico semanal. Sí, o sea, todos sabemos que tiene un desfase conforme nos vamos ampliando en temporalidad. Tenemos muchísimo más desfase, pero bueno, aquí vamos a seguir teniendo en cuenta. Aquí recuerdo una vez más, sé que puedo ser un poco repetitivo, pero aquí os recuerdo que bueno, de momento tenemos aquí, estamos ante un retroceso en este ADX, después de haber tenido ahí una serie de subiditas, como tuvimos con el temita de los ETFs, exactamente desde el 1 de abril, que tuvimos esa confirmación de un retroceso en el ADX. Y bueno, aquí tenemos cada día, cada semana hemos ido sumando una serie de barras rojas. Aquí estamos un poquito más cerca, aquí es donde tenéis que estar vigilantes, aquí, porque bueno, en caso de romper este punto cero, aquí tenemos aquí la idea que nos queda bien poquito, aquí no os voy a decir una semana, dos, pero bueno, más o menos aquí estaríamos hablando de 1 o 2 semanas para romper este punto cero, si todo sigue exactamente igual. Y bueno, aquí ningún secreto, aquí no hay trampa ni cartón, aquí no hace falta ser ningún ingeniero del trading, ya sabéis, en un gráfico semanal, gráfico más amplio, pues tendríamos un retroceso ya que bastante interesante, y tendríamos Bitcoin. De momento no tenemos esa confirmación, el gráfico semanal, no vamos a lanzar campanas al vuelo. Ahora vamos a ver la dominación del USDT, porque ahí sí que tenemos una confirmación, ahí sí que tenemos cierto adelanto, solamente nos falta Bitcoin esa confirmación en el gráfico semanal. Aquí ojito, porque como tengamos una confirmación de 90 grados o menos, rompiendo este punto cero, pues podemos tener ya que unos precios en oferta ya que bastante interesantes. Yo no lo veo nada malo. Para mi punto de vista, yo siempre suelo ver las cosas desde una perspectiva positiva. Y bueno, si nos encontramos un retroceso importante, pues son zonas de oportunidad de compra. Lo que no son oportunidades de compra es venir a buscar en zonas de máximos. Eso yo creo que más o menos, sobre todo los suscriptores del canal, yo creo que eso lo tienen más que aprendido. Y bueno, que nos podemos encontrar aquí a última hora, tipo película americana, a última hora, que tengamos aquí una serie de barras verdes y esto se nos convierta en una divergencia. Bueno, podemos contemplar ese escenario. De momento no contemplo el escenario de una divergencia. A ver si puedo poner esto más o menos aquí. El escenario de una divergencia, pues sí que podíamos tenerlo. No he colocado esta línea lo mejor posible, pero bueno, yo creo que más o menos se puede llegar a entender. Podemos tener algo así, todo puede pasar. Ahora vamos a ver cómo tenemos la dominación del USDT. En la dominación del USDT hace justo lo contrario que hace Bitcoin. Y bueno, la dominación del USDT, estamos en la dominación en gráfico semanal. Aquí sí que hemos tenido, hay una confirmación de 90 grados o menos. La dominación del USDT nos está dando ese adelanto. La dominación del USDT de momento, hasta que no diga lo contrario, de momento es alcista desde el día lunes 22 de julio. Aquí nos ha dado ese cierto adelanto, lo mismo que en el gráfico diario nos dio ese adelanto. Y luego, pues posteriormente tuvimos ese retroceso hasta la zona de los 49.000 dólares. Aquí estamos hablando en un gráfico semanal que tiene muchísimo más desfase. Pues el movimiento, posible movimiento, todavía no tenemos esa confirmación, no vamos a lanzar campanas al vuelo, pero aquí nos está dando ese cierto adelanto que, bueno, con el paso de las semanas iremos viendo
A ver si tenemos esa confirmación, pero aquí recuerdo que si tenemos esa confirmación podemos irnos Bitcoin a precios muy buenos de compra. Y aquí, bueno, aquí ningún secreto, ADX con confirmación alcista en la dominación del SET, o sea que de momento con esto Bitcoin no se va a ir to the moon. Aquí no hace falta ser ningún ingeniero. Aquí sí que es cierto, vamos a ver el resto de indicadores. Aquí sí que es cierto que, bueno, aquí tenemos el gráfico de volatilidad, que la dominación del SET lo tenemos aquí prácticamente en plano. Aquí cuidadito, porque bueno, de momento lo tenemos ahí de la manera que menos me gusta, tanto en ADX como en este gráfico de volatilidad, en el BBWP. Aquí cuidadito, porque si tenemos una confirmación, perdonad por el churro que he dibujado aquí, tenemos una confirmación con la direccionalidad que tenemos en la dominación del SET, el mundo cripto tendría grandes retrocesos en sí Bitcoin, que es lo que nos dedicamos a analizar en este canal. Y bueno, vamos a ir al gráfico diario, visto el gráfico semanal, y bueno, aquí en el gráfico diario, de momento, bueno, aquí ya he estado comentando estos días anteriores, desde hace muchísimos días, que de momento, mientras siguiéramos por debajo del punto cero, por esta zona de mínimos, y bueno, aquí podríamos tener una serie de retrocesos. De hecho, es lo que está haciendo el precio de Bitcoin, no es que se esté desplomando, también con la ayuda de ese gráfico de volatilidad, que ahora le vamos a echar un vistacito, porque lo tenemos de momento, si no ha cambiado nada. Desde que lo he mirado, pues de momento lo tenemos con fuerza decreciente, que eso también nos está ayudando a que el precio de Bitcoin tampoco esté teniendo mayores retrocesos ni de venir a buscar las zonas como ya vinimos a buscar la zona de los $49.000. De momento, bueno, tenemos una DX aquí, no es la confirmación que más me gusta, pero bueno, de momento seguimos con esa confirmación bajista. Con esto no nos vamos a ir to the moon, o sea que lo que tenemos aquí ahora mismo son 26,32 puntos y bueno, de momento pues aquí no hace falta ser ningún ingeniero, que nos podemos encontrar algún retroceso en este ADX, sumar una serie de barras verdes aquí y tener una subidita hasta la zona de los $63.000, no lo descarto, pero de momento recuerdo, repito e insisto, de momento mientras estemos por debajo del punto cero en gráfico diario, podemos tener unos retrocesos ya que bastante interesantes. Hasta que no rompamos este punto cero con una serie de barras verdes, confirmación alcista, no habremos salido en este gráfico diario de esa zona, entre comillas, zona de peligro, zona de retrocesos en el precio. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí en el gráfico de volatilidad, el BWP. Y bueno, aquí ningún secreto, no se está desplomando el precio de Bitcoin, a pesar de que tenemos el oscilador por debajo del punto cero, con una confirmación alcista, una confirmación al alza en ADX. Es lo que es lo mismo, una confirmación bajista cogiendo fuerza. Y bueno, aquí tenemos el gráfico de volatilidad en 38,10%, perdiendo cada vez más fuerza el gráfico de volatilidad. Aquí lo mismo, aquí cuidadito, porque bueno, con la direccionalidad que tenemos, en el momento que se nos gire ADX y se nos gire estos 90 grados o menos, pues ya sabéis lo que podemos tener en el precio. Podemos tener un retroceso ya que bastante interesante. No pretendo meter miedo ni nada, para mí yo lo veo. Sinceramente lo veo como una oportunidad. Y bueno, aquí tenemos el Concorde, también importante, que es el primero que te avisa ante un posible movimiento. Como siempre, esa coordinación perfecta de cada uno de todos los indicadores, porque si nos falta alguno por confirmar, pero ya que el movimiento no es válido, para mí por lo menos no es válido, porque es lo que me han demostrado esta serie de indicadores, que hasta que no confirme hasta el último indicador, que ese es el ADX y el oscilador, pues no vamos a dar por hecho un movimiento. Y bueno, aquí tenemos esta media móvil, de momento dentro del área de volumen. Parece que quiere asomar la patita por aquí. Cuando asome la patita por aquí en gráfico diario, con una confirmación de 90 grados o menos con el resto de los indicadores, me refiero al el BBWP, el ADX y demás, pues tendremos ahí un retroceso. De momento estamos aquí asomando la patita en esta media móvil que tenemos aquí en el Concorde. Y bueno, vamos a ver el gráfico de 4 horas. Y bueno, el gráfico de 4 horas, aquí he vuelto a poner este especie de triángulo simétrico de continuación de un movimiento. Y bueno, aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero. No es el patrón que más me gusta, porque ya que no es el patrón que más me gusta, eso también hay que decirlo. Pues ya que cómo se está moviendo aquí dentro tampoco es el más perfecto, pero bueno, vamos a aceptarlo como animal acuático. Venimos de una tendencia correctiva, ¿no? Aquí yo creo que esto todo el mundo lo entiende, es un patrón de continuación con sus impulsos y retrocesos. Estadísticamente lo que me dice es que rompe hacia abajo. Veremos a ver hasta dónde lo rompe. Como siempre, yo para mí los que son válidos son esa serie de indicadores. Aquí he puesto en relación también un poco a lo que estuvimos echándole un vistazo ayer, un canal bajista, porque aquí también tenemos un canal bajista, que ahora le vamos a echar un vistacito en gráfico de 1 hora. Aquí en caso de retroceso, pues una zona que tendríamos aquí sería la zona más o menos, la zona de los 55.000, más o menos, $55.750, $56.000, más o menos en ese rango
de precio, según donde pillemos la zona de soporte. Yo aquí he puesto una zona de soporte en gráfico de 4 horas. Llegado aquí, si es que tenemos un retroceso hasta aquí, como siempre nos vamos a mover con sus impulsos y retrocesos, llegados aquí, iremos viendo a ver qué vamos teniendo, porque aquí, repito, insisto, aquí tenemos en principio un triángulo de continuación del movimiento a la baja, que nos mandaría la idea que a unos precios, no voy a ponerme a calcular target, porque yo no baso mis análisis técnicos en los targets, pero bueno, tendríamos como mínimo una bajadita, pues por lo menos hasta la base de lo que sería este patrón, que sería más o menos la zona de los 51, 52 mil dólares, y cuando no, más abajo, porque si cogiéramos la totalidad del target, lo ponemos en la zona de ruptura, nos iríamos incluso zonas por debajo de los 45 mil dólares. De igual manera, iremos viendo los próximos días. Primero tenemos que llegar a esta zona de soporte, si es que llegamos a esta zona de soporte. Bueno, vamos a ver cómo tenemos el resto de indicadores. Aquí bien pueden ver el desarrollo que tenemos aquí en este oscilador. La idea que, bueno, podemos esperar que podamos tener ahí algún movimiento correctivo un poco más bestia, pero ya estuve comentando ayer que con este oscilador, con el desarrollo que tiene aquí, pues la idea que aquí ya nos está presentando un poco que muy lejos, de momento, al menos a las 12 y 5 de la mañana, no nos vamos a ir. Sí que tenemos aquí hemos roto el punto cero aquí en este oscilador, una confirmación muy pequeñita aquí. Lo que pasa que aquí, bueno, yo creo que se puede ver un poquito mejor porque aquí lo tengo bastante ampliado, pero bueno, de momento lo que tenemos aquí es una confirmación bajista de 90 grados o menos, de momento en 12,06 puntos. ¿Qué nos hace falta para venir a buscar esa zona de soporte? Que esto siga cogiendo fuerza. Ayer, igual que ayer, estuve comentando en gráfico de 4 horas, teníamos una confirmación alcista, que siempre y cuando siguiéramos cogiendo fuerza, pues podríamos tener una subidita interesante. ¿Qué es lo que sucedió? También era domingo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué sucedió? Confirmación de 90 grados o menos, un retroceso, después un impulso en este ADX, un impulso bajista. O sea que es lo que hemos tenido. O sea que de momento vamos a ver lo que vamos teniendo. Vamos a esperar a ver si este ADX sigue cogiendo fuerza. Si sigue cogiendo fuerza, no hace falta ser ningún ingeniero, porque la idea es que los precios, Bitcoin empezaría a buscar zonas incluso más abajo de esa zona de soporte. Nos significaría que esto se desarrollaría muchísimo más de lo que lo tenemos aquí. Digamos que tendríamos un desarrollo en este oscilador, un desarrollo en condiciones como tuvimos aquí, y ya estaríamos hablando de tener unos precios, la verdad, que bastante interesantes para aprovecharlos. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el resto de indicadores. Aquí, bueno, yo creo que, bueno, vamos a echarle un vistazo aquí. Tenemos el gráfico de volatilidad, el BBWP, lo tenemos en 25,79, en el 25,79%, de momento cogiendo fuerza. Y aquí lo que siempre digo, en el momento que sobrepasemos esta zona del 50% es cuando se acentúa el movimiento. También se acentúa el movimiento, que también lo veremos reflejado también en el oscilador, porque ya lo tendríamos muchísimo más desarrollado. Pero bueno, lo que vengo a decir aquí, que a partir de esta zona del 50%, sobrepasando esta zona, subiendo, es cuando más se acentúa esa volatilidad y el movimiento, ya sea alcista o bajista. En este caso, pues sería, en principio, si no dice lo contrario, de momento bajista. Aquí que lo que tenemos en gráfico de 4 horas, la media móvil por fuera del área de volumen. O sea que este es el primero que ya nos ha indicado, no lo ha indicado ahora, lo ha indicado más o menos ayer domingo a las 10 de la noche. Empezó a asomar la patita esta media móvil aquí en el Concorde. Ya nos está avisando de un posible retroceso, y como siempre con la confirmación del resto de indicadores, pero aquí ya es el primero que nos estaba avisando en este gráfico de 4 horas. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el gráfico de 1 hora. Aquí, bueno, vamos a ir a la gráfica un momentito. Ahora vamos a ver la serie de indicadores. Y bueno, ayer lo que pasa que, bueno, aquí estamos en un gráfico de 1 hora. Ya ayer comentaba que, bueno, que aquí tenemos un canal bajista, a pesar de ese triángulo simétrico que tenemos ahí de continuación a la baja. Veremos a ver en qué queda. Ya saben ustedes que yo me guío por esa serie de indicadores. Aquí es la zona de soporte que hemos visto en gráfico de 4 horas, que la tenemos más o menos sobre la zona de los 56.000, en el rango de los 56, 55.500, 55.000 dólares. Más o menos sería la zona de soporte que tenemos aquí. Bueno, aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero, siempre y cuando atentos a esa serie, estéis atentos a esa serie de indicadores. Y bueno, en tal caso que tuviéramos aquí algún rebote después de llegado a esta zona, que iríamos viendo a ver las condiciones cómo están. Un rebote, pues en caso de llegar a esta zona, un perfecto rebote sería hasta la zona, esto es anticiparse demasiado a la jugada, pero sería sobre la zona de los 59.206 dólares, sería un posible rebote después de haber tenido un retroceso así. Pero aquí
Repito, insisto, como siempre, atentos a los indicadores, porque aquí, bueno, tenemos aquí una zona de soporte que no la podemos cepillar debido a ese, entre comillas, patrón de triángulo de continuación a la baja. Y bueno, vamos a ver, vamos a echarle un vistacito, cómo tenemos también la dominación del USDT, pero la vamos a ver en el gráfico diario. Si vamos a echarle un vistacito en el gráfico diario, a ver cómo tenemos, pues casi se me olvida. Antes quería echarle un vistacito y se me ha olvidado. Esto tenía que haberle echado un vistazo muchísimo antes. A ver si puedo centrar esto un poquito, más o menos que se pueda llegar a ver. Aquí estamos en la dominación de nuevo. Y bueno, aquí en gráfico diario, de momento, hasta que esto no confirme 90 grados o menos, no estaremos ante un retroceso en el ADX, lo que es lo mismo, una subidita en el precio en el precio de Bitcoin. Aquí no hay tampoco ningún secreto, ni trampa, ni cartón. De momento tenemos, hasta que esto no diga lo contrario, de momento tenemos un ADX cogiendo fuerza con un oscilador con direccionalidad alcista. De momento en 39,12 puntos. Sí que estamos en gráfico diario, la idea que en una puntuación bastante interesante. Hasta que no tengamos una confirmación de 90 grados o menos aquí, no vamos a tener grandes subidas en el precio. Vamos a ver cómo tenemos el resto de indicadores. Aquí también un poquito lo que nos salva también, que hemos visto, creo que ha sido en el gráfico diario, la dominación del SDT. Lo que nos salva también un poquito, que la volatilidad sigue perdiendo fuerza y la tenemos en el 39,29%. De ahí que el precio de Bitcoin tampoco se esté cayendo a pedazos. Y bueno, de momento aquí la media móvil la tenemos fuera del área de volumen. Aquí hace justo lo contrario del precio de Bitcoin. O sea que aquí de momento pues tenemos la situación que tenemos. De momento, hasta que nada diga lo contrario, de momento pues vamos a tener de momento subiditas en la dominación del USDT, hasta a no ser que tengamos aquí un retroceso, como hemos dicho en el gráfico, aquí en gráfico diario, en la dominación del SDT, un retroceso en este ADX. Y bueno, creo que no se me olvida nada más. Bueno, doy por terminado el vídeo, doy por terminado el análisis técnico. Espero que pasen una fantástica semana. Y bueno, como siempre digo, pues los que no estáis suscritos, os invito a suscribir, darle al like. Y bueno, y los que estáis suscritos desde hace muchísimo más tiempo, la verdad que muchísimas gracias por vuestro apoyo constante al canal, como siempre, porque la verdad que sin vosotros no sería posible, aunque sea poco el crecimiento, no sería posible el crecimiento de este canal. Y lo dicho, no me enrollo muchísimo más. En principio, si mi salud lo permite, nos vemos en el vídeo de mañana. Que pasen una fantástica mañana, tarde o noche, según en la zona del mundo en la que se encuentren.